Hola, ¿cómo están? Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy, Monse? Hoy, pregunta sorpresa. ¿Pregunta sorpresa? Ok. Sí. ¿Quieres que te pregunte yo? Pues no Sí. sé, no había pensado. Yo no tengo pregunta sorpresa. Bueno, vela pensando. Sí. A ver, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha dado la vida? La lección más importante que me ha dado la vida, Ajá. creo que no engancharme con jefes, o sea, con la forma de mandar de los jefes. O sea, que eso es bien importante, porque luego terminas reproduciendo los patrones de los jefes. ¿Y O cómo sea, lo eso es bien aprendiste? interesante. Pues, ¿cómo A la mala. No, lo aprendí porque de pronto en ciertas circunstancias, cuando tienes un proyecto que liderar, por ejemplo, descubres que podrías estar en una situación de crisis, podrías estar a punto de comportarte o podrías tener una, ¿cómo podemos decirlo? Una actitud o una acción semejante a esa acción que te choca, ¿no? Que no te gusta que te hagan. Entonces es bien importante que estés consciente de qué no te gusta del otro para no reproducirlo en ti. Creo que es el aprendizaje más importante. O sea, al final no se trata de si tú estás bien o mal, sino cómo puedes hacerlo mejor, ¿no? Que las personas con las que trabajaste, con las personas que fueron tus mentores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Incluso Entonces, tus papás? incluso tus papás también, claro. Oye, y otra pregunta que no tiene nada que ver con la primera. ¿Cuál es, cómo empezaste tu camino espiritual? ¿Tienes un camino espiritual? Sí, yo creo que desde pequeño, o sea, desde pequeño me gustaba rezar mucho y hablar mucho con Dios. Entonces, desde ¿Alguien pequeño te enseñó a rezar o tú solito? mi mamá me enseñó, o sea, curiosamente mi mamá me enseñó a rezar, pero nunca me dijo que lo hiciera. O sea, eso fue, yo agarré y le pregunté y tenía mis dudas y después ya me regalaron un librito con oraciones. O sea, y el hacer mi primera comunión salió de mí, no de mi mamá. ¿Y luego cómo seguiste? Y después como que no lo olvidé, pues tenía yo mis cosas, o sea, como mi camino muy personal. Y quizá una parte en la prepa, en esa parte de la adolescencia, como que no me alejé, simplemente como que se te olvida o estabas en otro rollo. Y lo retomé cuando pues, me topé con las cartas, necesitaba respuestas sobre, como todo el mundo le pasa, como una relación. Y me compré un mazo de cartas, fue que me leían las cartas y me compré un mazo de cartas. Y después me seguí otra vez como con temas espirituales y religiosos. Para mí el tema de la espiritualidad sí tiene mucho que ver con la religión. Lo que pasa es que siento que la religión es algo muy organizado y a veces puede ser demasiado, ¿cómo podemos decirlo? Como demasiado cuadrado, ¿no? Y por eso mucha gente no le choca, pero es curioso que todo el mundo dice, no, yo soy espiritual, no religioso, lo cual, no lo sé. Creo que es nada más una forma de deslindarse de lo religioso que no está bien visto últimamente, o por lo menos no es tan cool decirlo. Pero sí, yo siempre he sido, o sea, siempre me ha gustado la parte del rezo y hablarle a Dios, siempre. Oye, pero entonces para ti el tarot es un camino espiritual. Para mí el tarot es un camino espiritual, o sea, es que la gente piensa que nada más lees tarot y ya, o no sé qué piense la gente, o cómo lo vivan otras personas que se dedican a hacer cosas de adivinación y trabajar con problemas de la gente. No sé cómo lo vean, pero yo sí, o sea, el tarot para mí es parte de un camino espiritual y tiene que ver con religión, sí, mucho, muchísimo. Y si tuvieras que decir qué tradición sigues, ¿qué dirías? Pues la judio-cristiana, pero o sea, ahora sí que no autorizada por la Iglesia Católica. O sea, la judio-cristiana que está relacionada con el hermetismo, con los filósofos ocultistas de la Edad Media y del siglo XIX. ¿Y la cábala qué tiene que ver en todo esto, Pues Fausto? es mucho, o sea, la cábala, pues la cábala fue una inspiración muy importante para muchos filósofos del ocultismo de la Edad Media y del siglo XIX. O sea, ahora sí que la parte eh, occidental o judeocristiana, pues obviamente tomó enseñanzas de la cábala, ¿no? Normal. Pues finalmente la religión cristiana no se entiende sin la parte del judaísmo, entonces pues es normal que se hayan tomado elementos de la cábala. Oye, y bueno, y esta lección que aprendiste dentro de tus trabajos sobre los jefes, ¿cómo la compaginas con tu camino espiritual? Pues quizá no es diferente porque cuando tienes que liderar un proyecto y estás tratando con gente, estás dando pues al mismo tiempo órdenes y guiando a las personas para llegar a ciertos objetivos. Entonces no estoy seguro cuando llega alguien a consultarme, que nada más los veo una vez, cómo los puedo guiar. Pero sí, ahora sí que esforzándome a contestar,
creo que la idea no es tampoco imponer lo que tú estás viendo, que eso te puede llegar a pasar, ¿no? O sea, no, si tú estás viendo algo o tienes una visión clara de lo que te están preguntando los demás, para responderles no les puedes decir es que esto es así y entonces los tienes que regañar y digamos como flagelar para que entiendan. Eso puede ser un problema y entonces hay que tratar de decir las cosas de una manera mucho más flexible, de una manera mucho más suave, en mi entender. Y si la otra persona no quiere entender, pues ya, dejarlo ir, ¿no? Aunque, y pensándolo bien, creo que hay veces en que sí es presionado un poquito más como la liga para que la gente se dé cuenta de ciertas cosas, que me pregunten de ciertos patrones. Y no está bien, pero bueno, trato ya ahora de no hacerlo, ¿no? ¿Cuál es, dirías tú, la figura que conozcas o no conozcas de la que más has aprendido algo? Ay, no sé. Buena pregunta. Una figura que no conozca de la que más he aprendido O algo. que no, lo conozcas. No sé, no puedo pensar en una persona, no. Bueno, varias. O sea, Bashar, por ejemplo. Bashar es bien importante. Pues Jodorowsky, curiosamente, Ajá. Jodorowsky he aprendido muchas cosas de él y curiosamente cosas en las que no comparto. Entonces, es raro porque hay cosas que no me gustan para nada, no comparto sus puntos de vista en muchos sentidos. ¿Cómo qué? Pero siento que de pronto hay momentos en los que no sé si realmente cree que todo es un truco mental o si él realmente cree en otras realidades o en otros mundos, por ejemplo. Entonces yo sí creo en la existencia de otros mundos, otros planos, otras realidades. Y a veces no me queda claro si él lo hace porque todo es un truco, un O juego sea, la mental. psicomagia para ti, desde el punto de vista de Jodorowsky, ¿sería un juego mental? Pues creo que a veces lo pone de esa manera. Uh-huh. A veces no me queda claro si cree en Dios o no cree en Dios y creo que es medio ambiguo para contestar, ¿no? O las veces que yo he buscado como ver qué es lo que realmente piensa, creo que es muy ambiguo para contestar. Ok, Jodorowsky, ¿quién más? ¿Algún escritor de ficción? Tolkien y Edgar Allan Poe. A ver, ¿por qué? Pues no sé, Tolkien lo que tiene, creo que es de las frases más importantes cuando Gandalf está hablando con Frodo, cuando le dice que solo tenemos, o sea, hay cosas que uno no puede deshacer y hay cosas que uno pues se equivoca al momento de tener que tomar decisiones y pues lo que más, o sea, ahora sí que lo único que queda es hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? En el tiempo que te dan, en el tiempo que tienes en esta vida. Entonces eso creo que es una cosa muy padre. Curiosamente él es católico, fíjate, Tolkien, y sea muy religioso. ¿Y Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe porque es padre como te lleva un viaje hacia la oscuridad. Y eso creo que es bien importante para aprender muchas cosas sobre ti mismo, ¿no? Entonces eso me gusta mucho de Poe. ¿Cuál es tu relación con la oscuridad? Pues creo que pues no sé si es diferente la de todos, pero creo que o sea, esta pregunta está difícil. O sea, creo que pues hemos todos estado ahí al menos, entonces como una parte de mi vida, como que me identificaba mucho con cierto tipo de conflictos muy parecidos a los de los cuentos de Edgar Allan Poe, de personajes que están todo el tiempo atribulados porque hay como una bruma, hay algo que los está cubriendo. Entonces es importante entenderla y es importante verla y para después poder, ahora sí que prender una lucecita y empezar a iluminar todo. Entonces creo que eso es muy, para mí, pues tiene esas cosas, ¿no? O sea, te obligan o te llevan hacia un viaje hacia adentro que no puedes decir que no, o sea, tienes que ver esa oscuridad a fuerza. Si tuvieras que escribir un cuento, ¿de qué género sería? De terror principalmente. O sea, como que hay una parte que me llama mucho hacia el terror. Precisamente por Edgar Allan Poe y Lovecraft también. Oye, ¿y de qué se trataría? No sé, no les voy a dar mi idea. Te la roban. Sí, no, pues a lo mejor no es tan genial, pero no sé. Tendría que sentarme a escribir. Ok, pues ya siéntate a escribir. Sí. Ya, se acabó las preguntas sorpresa. Preguntas sorpresa que fueron de Monse de mí, yo no tengo ninguna, pero bueno. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, ya estás.